que nada más y nada menos que en términos hebreos eran Mekubalim. ¿Y qué es la palabra Mekubal en hebreo? Cabalista. Mekubalim, cabalistas. Porque la Kabbalah es la ciencia divina que lo tiene y lo contiene todo y contiene la verdad. Ahora, estoy hablando de la verdadera Kabbalah, porque hoy podemos mencionar Kabbalah y hay un montón de Kabbalot que no contienen todas las enseñanzas. La auténtica Kabbalah, la verdadera Kabbalah, siempre va a incluir al maestro de maestros, el verdadero, el que fue, el que es y el que ha de venir y el que será. Y ese es Yeshua, ¿sí? Ah, y que de ahí varios de nosotros nos desprendemos. Kabbalah que no contiene al maestro y que lo esconde, no es una Kabbalah completa, a pesar de que contenga cosas verdaderas. Entonces, les doy el panorama de cómo se le conoce a este sector de los manuscritos de Nag Hammadi, los gnósticos, que fueron perseguidos, asesinados, los escritos muchos fueron quemados, pero que igual logramos tener mucha información de esto y que hoy nos va a ayudar a escapar de la Matrix. Pero la vez pasada yo les hablé y les di un conocimiento de cómo salir de la Matrix estando mismo de la Matrix, y eso es decir, elevando la conciencia, y les expliqué que era a través de poder atrevernos a pensar en positivo y vivir una vida en positivo, y la otra era aprender a concentrarse en meditar en los acontecimientos presentes, enfocarme hasta en lo más sencillo que es mi respiración, cómo la sangre fluye en mi cuerpo, cómo me siento, poder relajarme tanto al grado de solo percibir la presencia divina en mi interior. Y hasta les di un ejemplo de cómo meditar, ¿verdad? Les puse una música relajante y les dije y les guié en una meditación que le llaman a este tipo de meditación trascendental. ¿Por qué se le llama trascendental? Porque trasciende más allá del cuerpo, ¿sí? Y es cuando tu conciencia, tu pensamiento, donde está tu neshama, puede manifestarse y ya no estás al pendiente de tu cuerpo físico, sino de tu percepción espiritual, ¿sí? Pero hoy voy a hablar de lo que el maestro le enseñó a su hermano Jacob. ¿Quién es el hermano del maestro Yeshua? Jacob, al que se le conoce como Santiago, ¿sí? El que se quedó a cargo de la... ¿cómo se le dice? De la comunidad de ese tiempo, de la comunidad creyente en la verdad de la Torá de la luz. Fue él el encargado de quedarse a cargo de esa comunidad, y Yeshua, en un libro, en un manuscrito de Nag Hammadi que se le ha nombrado como el Apocalipsis de Santiago, que en hebreo sería el Sefer Hisayon de Jacob, ¿sí? En ese libro, en ese manuscrito, se revela lo que tenemos que hacer cuando nuestro cuerpo se descompone y nuestra alma sale de él. En ese manuscrito, nuestro maestro Yeshua lo enseña. Y antes de poder entrar en materia con esto que el maestro menciona, voy a seguirles dando un recuento un poquito más histórico de todas estas cosas para que seamos un poquito más abiertos de mente y entendamos cómo fue que todo este conocimiento se fundamentó y se originó. Hemos hablado acerca de los esenios, que son conocidos como los terapeutas, que son conocidos como los verdaderos sacerdotes de Jerusalén, que escaparon de la tiranía de los gobernantes de Jerusalén y estuvieron en el desierto, ¿sí? Viviendo en una comunidad solos, y que ellos también dejaron escritos conocidos como los manuscritos o los rollos del Mar Muerto, o los rollos del Qumran. Estos rollos se descubrieron en 1947 y también fueron un hallazgo muy importante que fue como algo que se unió con los escritos de Nag Hammadi, es decir, que fueron un complemento. Y ahí surgen las enseñanzas de los terapeutas esenios, que nada más y nada menos que estuvieron cara a cara, frente a frente al maestro Yeshua,
Por eso Yeshua se ha dicho por algunos historiadores que estaba con los esenios, que tenía prácticas como los esenios. Hemos hablado de cómo los esenios oraban, que no pedían nada, sino que decretaban y declaraban las cosas como si ya fueran hechas. Y también Yohanan ben Sejaria, o sea, Juan el Bautista, también aquel que sumergió en agua a Yeshua, o dirían aquel que lo bautizó, también era parte de ese grupo, ¿sí?, de seres o de terapeutas. Por eso Yeshua sanaba a la gente, era un terapeuta, era un ser elevado, más allá de que Él es el maestro de los maestros y viene a la fuente de la luz. Pero estuvo en todo ese mover, ¿verdad? Los rollos o los escritos de Nag Hammadi, pues hablan de todo lo que los discípulos de Yeshua, incluyendo María Magdalena, hablan y describen cosas de que el maestro enseñó. Y cómo se fue adquiriendo todo este conocimiento y cómo se logró extraer todas estas enseñanzas. Bueno, ¿cómo es que los esenios salen a la luz de lo que yo he estudiado y lo que he comprendido? Es que otras culturas, como en la India, se practica el hinduismo y el budismo. Y en el tiempo, en esos tiempos anteriores, hubo una escuela muy grande en Egipto, específicamente en Alejandría, en donde llegaron muchos grupos de hindúes y budistas a la biblioteca de Alejandría, en donde había mucha información ya, obviamente, vamos a decirlo así, de hebreos, de judíos que conocían la profundidad y el misterio, ¿verdad?, que esconde la verdad absoluta, y ahí se empezó a mezclar. Hubo una mixtura entre los conocimientos que habían de Kabbalah, que en ese tiempo igual no se conocía como Kabbalah, sino se conocía como el conocimiento de la carroza divina y el Maaseh Bereshit, etcétera, etcétera, y se une esos conocimientos y también los terapeutas hindúes y budistas que venían obviamente de la India, llegan a Alejandría, dejan también conocimiento, plasman conocimiento en esa biblioteca tan grande, se une todo el conocimiento, judaísmo, hinduismo, budismo, se hace como uno solo, ¿verdad? Y de todo ese compendio de cosas, entonces surgen, por así decirlo, o los terapeutas conocidos como los esenios obtienen toda esa información, todo ese conocimiento sagrado, y es como ellos empiezan a hacer su vida en Jerusalén. Después se trasladan al desierto de Judea y en el Qumran, y tienen un encuentro también con Yeshua, con Yohanan ben Sejaria, y esto se hace la cuna, ¿verdad?, del conocimiento de la luz sagrado. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Porque también va a haber cosas que a lo mejor escuchan alguna vez de los hinduistas o de los budistas, y ustedes van a ver que hay mucha relación y como que muchas coincidencias de lo que se habla en una corriente espiritual y en otra. ¿Por qué? Porque es lo mismo, solo que se habla con otros nombres, con otras palabras, con otros idiomas. Pero en sí, es algo importante que les tenía que mencionar para que ustedes aprendieran todo esto. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué hablan los manuscritos de Nag Hammadi? Principalmente las enseñanzas ocultas o místicas o cabalísticas del maestro Yeshua, donde explica que este mundo principalmente está controlado por unos seres que en copto, ¿verdad?, griego, se le denominó los arcontes, ¿sí? Y los arcontes significa, le han traducido los gobernantes, ¿sí? Y los describen como esos seres
de poder, son principados, son estos seres caídos, de estos Elohim, ¿verdad? Que los describe así el Tanaj, como seres incorpóreos, ¿sí? Son seres sin forma, pero en definitiva son gobernantes. En definitiva los podríamos llamar, como el Tanaj los nombra, como los Giborim, ¿sí? Los poderosos, que ejercen una fuerza y un poder terrible para controlar las masas. Acá Yeshua explica, hay mucha información, pero yo les voy a resumir. Yeshua explica que exactamente ellos forman este cuerpo, ¿sí? El que hoy tenemos, el que hoy el ser humano tiene, y esclavizan y roban las almas y las meten en este cuerpo. Eso es lo que explica. Explica que también estos seres arcontes, del original, del diseño original, del mundo original, de los mundos superiores originales, cuando ellos se desprenden de la fuente de luz, hacen una copia mal hecha del original. Lo que hoy denominamos acá como la Matrix o la Matrix o la matriz. Ellos toman del original y hacen una copia falsa, y lo que está escrito en el Génesis, que creemos que es desde el capítulo 1, que es la creación de este mundo, que es la creación del universo y de todo lo verdadero, en realidad solamente es la creación de este mundo falso y caído. Ahí está explicado lo que estos seres hicieron con nosotros. Ahí está explicado que nos hicieron a semejanza de ellos, físicamente hablando, y soplaron aliento de vida, una alma falsa, y no nuestra verdadera alma, que es la Neshama. Entonces, todas esas cosas que estoy hablando no me las estoy inventando. Ya las había explicado antes, pero ahora sé de dónde sale todo esto. Y sale de los manuscritos de Nag Hammadi. Ahí se explica todo esto. ¿Qué otra cosa podemos encontrar aquí? Pues en sí, lo más importante para mí, o lo que les quiero explicar, es esto también en el Evangelio de María Magdalena. Habla de que estos arcontes, también cuando nuestra alma sale de este cuerpo, lo que denominamos muerte física, ponen 4 trampas. De eso hoy no voy a hablar otro día. Ponen 4 trampas, de las cuales también hay instrucciones ahí de cómo vencer esas trampas. Hoy voy a hablar de Una vez alguien me preguntó, creo que fue mi mamá, mi suegra, creo que varios me lo preguntaron, pero no recuerdo. Oye, ¿y cómo hacemos para ya no regresar acá? No, porque expliqué que hay una reencarnación eterna, porque no sabemos quiénes somos, porque estos seres de nombre arcontes han engañado, ¿verdad?, al ser humano, y lo han hecho volver otra vez, y lo vuelven, ¿verdad?, eternamente en una rueda, porque así la reencarnación se le dice en hebreo Gilgul, es un círculo, Gilgul Ahaim, el círculo de las vidas. Creo que en la corriente espiritual budista o hinduista, ahora no recuerdo bien en cuál de las dos, en vez de decir el Gilgul Ahaim, porque no es hebreo, pues lo hablan en otro idioma, en sánscrito se le dice, le llaman la rueda del samsara. La rueda del samsara también es la rueda de la reencarnación eterna. Ok. Estos seres, cuando el alma del ser humano sale, enseguida la interceptan y la engañan, la roban, la resetean, le quitan toda la información que o más bien la sedan de alguna manera y la vuelven a este mundo, y esa alma regresa acá sin saber quién es, y para volver a repetir otra vida impuesta por ellos, ¿sí? ¿Para qué? Para ser alimento de ellos, porque estos seres se alimentan de las bajas frecuencias del ser humano, de los dolores que pasa el ser humano, de los pleitos que pasa el ser humano, de todo lo que tú entendiste como pecado en algún momento, de todo ello se alimentan
estos seres o estos gobernantes